Muy buenos días, mi nombre es Luis Gregorio Arizmendi, doctorando del Programa de Ciencias de la Educación de la prestigiosa Universidad de Cuauhtémoc. La presente actividad corresponde a la materia de epistemología, clasificación de las teorías y sus implicaciones en educación bajo la dirección del doctor Miguel Salas. Para hacer ciencia, bajo las premisas de querer entender los comportamientos de los sucesos que ocurren en el mundo, se hace necesario compartir la realidad, analizarla, formular las hipótesis para así crear nuevas teorías y corroborar las ya existentes en el campo educativo. A continuación se presentará un ejercicio académico en relación a un contexto epistemológico que tiene sus bases en la filosofía y sus concepciones en el campo educativo. Comenzaremos por identificar una definición de lo que es la filosofía en el campo educativo, y es que a pesar de tener muchas concepciones en lo cognitivo del ser humano, y que según Navarro 2015 nos afirma, es un sistema general de concepciones de la razón. La epistemología, que es la teoría del conocimiento científico, se enfoca en tres conceptos fundamentales: el conocimiento, la ciencia y la investigación científica, apartados que desarrollaremos en esta presentación. También se puede identificar que la cosmología, la axiología y la epistemología son ramas de la filosofía que permiten entender el mundo de la vida. En la Edad Antigua, la epistemología encuentra sus primeras formas en la antigua Grecia, inicialmente en filósofos como Parménides o Platón, y que para los antiguos griegos el tipo de conocimiento llamado episteme se oponía al conocimiento denominado doxa. La epistemología propiamente dicha comienza en el Renacimiento. El conocimiento científico aparecerá en ella como conocimiento, análisis y síntesis de los fenómenos. En los siglos XVII y XVIII fue entonces cuando Descartes introdujo lo que suele llamar la búsqueda de la certeza, tratando de hallar una base segura para el conocimiento. Immanuel Kant estudió la teoría del conocimiento para intentar averiguar si era posible construir la metafísica como ciencia, realizando así una suspensión del juicio humano, que es la epogé, para permitir interpretar el mundo. En el siglo XIX, queda claro entonces que la epistemología se presenta en el momento de su emergencia histórica como análisis del lenguaje de un peculiar tipo de conocimiento, el conocimiento científico. De este modo, la epistemología muestra su vínculo con otra forma de discurso filosófico, precisamente con aquella forma que desplaza la gnoseología o teoría del conocimiento. Para el siglo XX, entonces, la epistemología científica queda agrupada en tres grandes escuelas o generaciones: el neopositivismo lógico, el racionalismo crítico y el post-popperanismo. Vamos a hablar de lo que es el conocimiento. El cerebro es el órgano del ser humano más complejo de entender en su funcionamiento y procesamiento de la información. Sin embargo, como indica Goleman, 1997, este se rige por dos clases de inteligencia, la emocional y la racional. Desde lo epistemológico, es un proceso mental donde se conciben y organizan ideas de lo que representa el mundo para el sujeto. Existen unos niveles del conocimiento que son los sensibles en relación a los sentidos, lo conceptual en relación a las representaciones y lo holístico en relación a la totalidad del objeto observado. Bueno, entonces el conocimiento presenta tres elementos principales: el sujeto, la imagen y el objeto. Además, se dan 5 problemas principales en la epistemología. El conocimiento se puede dar desde la posibilidad, que puede ser el sujeto aprender al objeto, desde el origen del conocimiento, que es la razón o la experiencia, la fuente del conocimiento humano, la esencia del conocimiento, que es el objeto quien determina al sujeto y no al revés, las formas del conocimiento, que es racional o es intuitivo, y el criterio de verdad, cómo sabemos que el conocimiento es verdadero.
Entonces, ¿qué es la ciencia? Existen múltiples definiciones de la ciencia. Según este enfoque epistemológico, por un lado se puede comprender que la ciencia es la generación de teorías universales que definen el conocimiento y que según Wartowski, 1981, indica que es el conocimiento acerca del mundo en el cual se organizan bajo leyes y principios generales. Por su parte, Bunge dice que la ciencia puede ser factual y formal, tan amplio en el campo de la ciencia que para ahondar en el área específica del conocimiento, se ha buscado una definición que permita adentrarse en su estudio y comprensión con mayores alcances. Una de estas divisiones es la que sugiere Mario Bunge, 2004, que clasifica la ciencia en formal y factual. La primera se ocupa de las ideas y es autosuficiente, es decir, exacta, en tanto que la segunda se ocupa de los hechos y depende de ellos, que es la experimental. Vamos a ver entonces qué es la investigación científica. Es la actividad propia de la mente y que debe ser sistemática, controlada, empírica, amoral, pública, crítica de fenómenos naturales. Además, se guía por la teoría de la hipótesis sobre las preguntas relacionadas entre estos fenómenos. Podemos mostrar que se sigue una ruta metodológica para poder hacer un buen proceso investigativo. La investigación se puede abordar desde tres enfoques, a saber, el cuantitativo, cualitativo y el mixto. Y también demanda cuatro elementos primordiales. Tenemos como primer elemento dominar el lenguaje propio del tema a investigar, comprender la función de la epistemología, conocer el método a utilizar en la investigación y conocer la estadística avanzada, que son de suma importancia en la investigación de corte experimental. Finalmente, la epistemología, entendida como la teoría que estudia el conocimiento, sienta las bases para que la investigación tenga premisas filosóficas y se pueda realizar la hermenéutica adecuada para interpretar el mundo de la vida de manera más clara posible y sin errores que la vicien. Es importante entender que para que exista conocimiento, debe haber una estrecha relación entre sujeto, imagen y objeto. Asimismo, se mencionó en esta presentación algunos problemas que presenta el conocimiento. Por decir algunos, de acuerdo a la posibilidad, al origen y a su esencia, etcétera, entre otros. Aquí mostramos las referencias de donde se obtuvo toda la información y finalmente nuestra presentación. Muchas gracias para todos.